¿Qué tal, familia? Vamos a continuar con esta serie que nos está retando mucho. Estamos siendo confrontados en amor, animados en amor a arrepentirnos, a ser un cristiano auténtico y real. Y para esto vamos a recibir a los que el día de hoy nos van a bendecir: el doctor Felipe del Castillo, el doctor Sergio Anaya y el pastor Ángel Flores. Vamos a recibirlos con un fuerte... Muy bien, pues muy contentos de tenerles aquí a través de esta transmisión, en esta nueva serie que ya está avanzada. Estamos metidos en un cristianismo auténtico y real, con nuestros invitados especiales, al pastor Ángel Flores, miembro aquí casi de la familia ya también. Bienvenido, Ángel. Gracias, buenas noches, buenas, Sergio, Felipe, qué gusto estar aquí. ¿Y qué decir del licenciado doctor ilustrísimo Anaya Andreu Sergio? Me van a motivar, como decía Ángel en alguno de los análisis, a ser mejor como individuo, con mi familia, en mi Me casa. gusta un muchacho, una muchacha y me termino casando ¿sí? con él. Sí, voy a encontrar a alguien para casarme pues que está en un esquema adecuado, donde no me arriesgo a sacarlo de un antro o algo así, a sacarlo de una iglesia, pues se supone que tengo menos riesgo, ¿no? Pero a final de cuentas estoy más pensando en lo externo y entonces empiezo a hacer las cosas por imitación, ¿no? O sea, y todos sabemos que la imitación tarde o temprano pues va a sacar el cobre, ¿no? Y es lo que creo que sucede a veces, ¿no? Si no es un cristianismo por convicción, que está anclado y fundamentado en lo que Dios ha hecho en mi interior, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el entregarle mi vida, el consagrarme a Él, el entender que ahora vivo para Él, mi vida está escondida, dice la Biblia, en Cristo. Entonces, pues voy a seguir tratando de avanzar, ¿no? Con ese aspecto externo y obviamente con mucha dificultad en desarrollar, más allá de lo que es mi voluntad, los cambios internos, ¿no? Creo que ahí está la clave, ¿no? Con Cristo, alguien decía, Felipe Ángel, que la vida cristiana sin Cristo no es difícil, es imposible vivirla. No, para que realmente podamos vivir la vida cristiana tiene que ser con Cristo, porque es una vida sobrenatural. Entonces mi condición humana tarde o temprano va a llegar a un límite y entonces voy a empezar a enfrentar la imposibilidad, y ahí es donde muchas veces las personas se confrontan a lo que tienen como carencia en el interior, y muchas veces se vuelve una crisis en su vida espiritual. Entonces podemos definir como pastores, leyendo la palabra, como maestros de la palabra, que por eso estamos haciendo un análisis, pero también en la práctica de la atención y cuidado de las personas, en el amarlas, estimulándolas a que caminen haciendo la voluntad de Dios, que una deficiencia que hay real hoy en la iglesia cristiana, y vamos a ir más allá, más adentro, en nuestras propias congregaciones, es que tenemos gente que ha creído en Jesús, o que le gusta el ambiente cristiano, como quiera llamarse, está inmerso, pero no cambia, no manifiesta verdaderamente a Jesús, y la propia persona no está segura de haber tenido un encuentro con Jesús. Eso muchas veces es porque no se formó desde el inicio en su vida una convicción de pecado, porque no hubo un arrepentimiento real. ¿Cuál sería tu conclusión, ya que has escuchado y has participado con nosotros en estos análisis pasados? Sí, veo que ese patrón es real, no solo hablando de nuestras congregaciones. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la iglesia primitiva había muchas personas que eran de la comunión de los creyentes, pero que eventualmente manifestaron diferencias, empezaron a querer obligar a que todos se circuncidaran, empezaron a meter sus propios rollos en esa nueva fe, ¿no? Y Jesús hablaba del crecimiento paralelo de trigo y cizaña, sí, y cómo en cierto momento solo al final se van a separar, cuando el trigo por su propio fruto se inclina y la cizaña por su falta de fruto queda erguida y todo eso. Entonces ese es un fenómeno que se da en todos lados. Creo, llegando a esta conclusión, que en efecto hay personas que han estado ahí, pero nunca entendieron el fundamento de ser un creyente, que es lo que hemos hablado en otras reuniones, del entendimiento del arrepentimiento, del proceso que es. Nunca lo entendieron. Ahí estuvieron, aprendieron por imitación, y en algún momento la misericordia de Dios les va a ofrecer la oportunidad de que se alineen, ¿verdad? Es decir, descubran y entonces se vayan al fundamento,
se vayan al fundamento, y el fundamento es: arrepiéntete de eso, arrepiéntete de haber sido un practicante externo, un religioso, un cristiano, diríamos hasta nominal. Por ahí salió un hombre hace algunos años que le llamaban los cristianos cadochos. Y el cristiano cadocho es cada 8 días Nada más. se acerca a Dios y no está produciendo nada. Entonces yo diría que si es real, si sucede, hasta en las mejores familias no sucede, ¿verdad? Y es una tragedia, porque ese cristianismo no evidencia a Cristo. Las personas, como tú decías, nominalmente o de nombre se mencionan cristianas, sus compañeros de trabajo, su familia, la gente de su cuadra dice o sabe que es cristiana porque lo ha dicho ya por 10 años, 20, pero no ve un impacto, no hay un impacto. Incluso solo tienen el aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, son tan valientes que si llevan su Biblia al trabajo. Yo me acuerdo de haber visto en Guatemala el domingo, el 70% de la gente que ves en la calle trae una Biblia, o en aquel tiempo que yo fui. Pero el impacto y la eficacia de eso no se notaban. Entonces, ese es el punto. Regresamos quizá a la palabra que mejor lo mencione, es nominal. Tiene el nombre, pero para que se sepa si es, vamos a tener que buscar el fruto. Es fruto. Muy bien, entonces vamos a abordar el tema principal, que aquí es el arrepentimiento. Para que haya un auténtico cristianismo, un auténtico y real cristianismo, la persona tuvo que arrepentirse, creer y entonces vivir agradecida, con una dependencia total de Dios para siempre, reconociendo que solo Dios nos da el poder de mantenernos en una vida que le agrada. Como acabas de citar, vivir la vida cristiana sin Dios o sin la ayuda de Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, imposible. Yo quería leerles una porción para comenzar con la sesión de hoy, donde Jesús en Lucas capítulo 7 entra a casa de un fariseo, que Jesús también le tiró a los fariseos, pero este de haber sido cercano. Este era un fariseo que invita a Jesús a comer a su casa, y Jesús va. De las pocas menciones en los evangelios donde yo creo que era un fariseo buena onda, un fariseo abierto. Y entonces está ahí llega una mujer y empieza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y lo seca con su cabello. Pero el hombre sabe que esa mujer es de dudosa reputación y que es una mujer dedicada al pecado, vamos a decir una prostituta. Y entonces juzgan a Jesús en sus propios corazones. Y dice el contexto, ¿verdad?, para que lo entendamos, aunque vamos a enfatizar el verso 47. Vuelto a la mujer, le dijo al dueño de la casa, que era el fariseo Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una descortesía. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha secado con su cabello. No me diste beso. Esa era una educación. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Eso era honrar al visitante distinguido. Mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, Padre, le son perdonados. Y aquí viene la frase pegadora: porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mas yo tengo aquí que añadir algo: a nadie se nos perdona poco. Adelante, Sergio. Sí, obviamente aquí nos está poniendo un parámetro la Biblia, cómo el arrepentimiento nos ayuda a valorar lo que Dios hizo por nosotros y obviamente hacernos sensibles a la obra de Cristo. Y creo que eso es fundamental, porque eso nos va a llevar a tener la motivación correcta para nuestra vida cristiana, que es el amor, ¿no? La gratitud, el agradecimiento. Y obviamente eso nos da un impulso, una motivación, un estímulo extraordinario para la vida espiritual. Y creo que es lo que Jesús quiere resaltar aquí, ¿no? Como no es tanto la pose o de alguna manera como los fariseos estaban acostumbrados, ¿no? a de alguna manera tratar de hacer ver a los demás o resaltar lo que ellos hacían, sino realmente la motivación del amor que este fariseo no tenía, porque literalmente tenía todo el conocimiento. Pero ese conocimiento lo llevó a menospreciar a Jesús en lugar de valorarlo más. Claro. Y eso es
tremendo, ¿no? Porque lo volvió insensible. En lugar de que el conocimiento lo volviera más sensible a lo que representa las personas, la necesidad de las personas, el amor a las personas, que la misericordia a las personas, la compasión. Mira qué hermoso el Señor, ¿va? Que deja que esta mujer un poco de mala reputación lo toque, ¿va? Es que él la quiere atraer al lado de hacer la voluntad. No lo vio así. No. Es más, la Biblia dice, si supiera, o sea, habla de una connotación Desprecio. de menosprecio, ¿no? Si supiera qué clase de mujer está con él, pero obviamente este hombre estaba perdido en el espacio en entender que tenía en su casa a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador, y obviamente se quedó nada más con su rollo mental sin pasarlo a un esquema ya de fruto. Porque el arrepentimiento es aquella tristeza que produce Dios para darnos cuenta de nuestro pecado. Y aquí la mujer está llorando y mojando, literalmente lavando, dijo Jesús, los pies de él con su llanto, secándolo con sus cabellos. A mí me impresiona este pasaje porque dicen los que saben, digo, no sé lo que piensen ustedes que son más eruditos. Ahorita le preguntamos a Ángel. Ajá, pero muchos dicen que ese pasaje hace connotación a María de Betania, la hermana de Lázaro, y que lo que está haciendo es por la gratitud que ella tuvo, ¿no? Porque en ese pasaje también, en Juan 12, ahorita, ¿cuál leíste tú? Sí, Angélica y yo hemos discutido. Yo le digo que la de Betania nunca se dice hermana de Lázaro, que andaba en malos pasos, pero adelante. Pero en Juan 12 sí menciona que en ese lugar estaba Lázaro. Pero Lázaro, que fue el que recibió el milagro, estaba con cuchillo y tenedor. ¿A qué horas me dan de tragar? Pues bueno, ya se había muerto 4 días, tenía hambre. Pues sí, pero manches, o sea, ¿dónde está la gratitud? O sea, te salvaron. Lo primero que le regresó fue el hambre, señal de sanidad. Ahora sí que primero estaban los dientes y luego los parientes. El chiste es que la que realmente mostró el agradecimiento fue María de Betania. Sí. Fue la gratitud por la obra de Cristo, por todo lo que fue, obviamente. Pero no te vayas a ese pasaje, Anaya, estamos en el otro. Por eso, en el otro pasaje. No, pues. Entonces, yo creo que regresando al fariseo, que es el protagonista de ese pasaje, nos recuerda lo que dice la Biblia: el conocimiento envanece. Bien. ¿No? Y entonces, en lugar de que el conocimiento lo volviera más sensible, lo envaneció. No pudo reconocer a Jesús, que estaba visitando su casa, ni lo que esta mujer estaba haciendo, que era un bien, porque literalmente estaba ungiendo a Jesús para su sepultura. Y entonces lo único que generó fue una crítica, ¿no? Generó nada más la cuestión de cómo es posible, esto no es, o sea, me están interrumpiendo mi dinámica, mi liturgia, mi programa, ¿no? Y realmente pues eso no ayudó para que este hombre reconociera quién era Jesús. ¿Por qué está llorando la mujer? Jesús dice que lloraba por sus muchos pecados. Estaba muy dolida y estaba confesándole a Dios que había pecado a través de sus lágrimas. Ella implícitamente, que aquí está muy importante en la Biblia, no se refiere a Jesús diciéndole perdóname, pero al estar haciéndolo a él, es de que ya estaba reconociendo a Jesús como Dios. Está implícito ahí. Sí, de hecho vamos a ver en la Biblia personas que Dios les reveló, como dice, no carne ni sangre, pero vieron que él era el Mesías. Especialmente aquellos que tocaban el borde del manto de Jesús. Lo hacían por la profecía de Malaquías, que decía: el sol de justicia en su manto traerá sanidad. Los que recibían el milagro creían en Jesús como un profeta, pero los que tocaban su manto creían en Jesús como Mesías. Eso era lo más pesado. Esta mujer está llorando a los pies del Salvador. Ella sabe que Él le puede perdonar pecados. ¿Qué es lo que hace? Entonces cuando Jesús le dice: tus pecados son perdonados, ella no dice: no, ¿cómo tú me perdonas pecados? O no, yo no quiero eso, yo nomás quiero llorar a tus pies. Ella dice: gracias, porque por eso lloraba, porque soy culpable, soy pecadora, y tú me estás diciendo que me perdonas. Eso nos lleva a la pregunta. En mi tiempo había un programa de televisión con la más alta audiencia que se llamaba El Premio de los 64,000. Espero ganármelos en esta Y hacían sesión. una musiquita así de expectación bien tremenda, ¿verdad? Para que contestara bien la persona que estaba dentro de una cabina, que no sabía que tenían unos audífonos. Entonces viene esta pregunta: hay gente, porque ya pusimos como antecedente en una sesión pasada que no solo llorar, o que el llorar como Esaú lo menciona en la Biblia, que lloró amargamente porque quería recuperar la primogenitura, no es una evidencia de arrepentimiento, pero aquí sí es.
En este pasaje sí es, como tú decías, hay un llanto que es de arrepentimiento, otro de dolor, otro de egoísmo. Sí, exactamente. Y ella está llorando en el lugar correcto ante la persona correcta. No está llorando en la cantina, ¿no? No vale nada Bien, la bien. vida, de que quién sabe qué tanto. Está llorando con Dios y diciendo, a ti te ofendí y a un montón de gente más. Pero a ti fue el primero que te ofendí. Bueno, como tú eres multitask y tienes conocimiento de muchas cosas, eres médico. Sí. Mucha gente no sabe que eres médico. Sí, sí. Eres médico, cirujano y partero, ¿verdad? Sí. Bueno, así se Ese titulaban era el los título que nos médicos. daban. ¿Por qué cuando los niños nacen, recién cuando la mamá da luz, el médico lo hace llorar? Que le dan la nalgadita o pellizquito. A ver, platícanos ese rollo que nunca lo he entendido bien. Dinos, ¿por qué? Hay un momento impresionante donde la respiración del bebé va a cambiar. De respirar a través del cordón umbilical, el oxígeno le está llegando del oxígeno de la mamá, la placenta, etcétera, y los pulmones durante el desarrollo del bebé han estado Colapsados. Así. colapsados o llenos de líquido amniótico. A medida que el bebé va acercándose a su nacimiento, el mismo mecanismo de la matriz de contraerse hace presión y los pulmones se van limpiando de ese líquido y se van preparando para respirar, para que ahora empiece a respirar por sus pulmones. Entonces, en el momento que nace el bebé, es el momento en que debe se le va a cortar el cordón umbilical. Sí, pero básicamente cuando sale el bebé, cuando ahora entra en contacto con el aire, con el oxígeno, con el medio ambiente, se tiene que estimular que empiece a respirar. Ahora, el bebé ya está listo, tiene ya todo preparado, pero necesita ese estímulo que le haga respirar, porque ya no va a respirar por el cordón umbilical. Y bueno, en el pasado sí se les golpeaba, pobres bebés. Ahora descubrieron que no era necesario tanta violencia, ¿verdad? A veces con un algodoncito con alcohol en la espalda, frotarles, incluso por gravedad nada más, colgarlo un poquitito para que escurrieran las últimas flemas y estimular al niño, y entonces el niño tiene ese reflejo y empieza a llorar. ¿Por qué no nomás hace así? Pues podría ser, pero no hacen, lloran. Pero digamos que entre más fuerte y más intenso el movimiento más pulmonar, los pulmones, más oxígeno va a entrar. Entonces sí es ideal que lloren, y entonces se le estimula para que empiece a meter oxígeno y a sacar, a meterlo y sacar. Y por ahí eso es el viene llanto. la pregunta de los 64,000. Sí. Tenemos una generación de cristianos que no lloró al nacer. Bueno, está pesado eso. Y cuando un niño no llora, pues no ha empezado en un nacimiento natural, exactamente. se lo mandan a la incubadora. Y hay que hacerle maniobras de urgencia para que respire, ¿no? Porque fíjate que al nacer el bebé se les hace una medida, se llama Apgar, y se ve qué tan oxigenados están. Y si no están muy oxigenados, hay que ayudarle a que se oxigene rápido, ¿verdad? De hecho, si no llora, si no respiran sus pulmoncitos, se puede morir. Sí, por supuesto, es parte de los peligros. Digamos que ahora que estábamos hablando de esto, yo pensaba que hemos comentado el arrepentimiento como la puerta de entrada. Sí. Pero el arrepentimiento no se ejerce una sola vez en la vida del cristiano. Sí. Lo vamos a necesitar. Inicia, pero no nomás es una vez. Lo vamos a necesitar muchísimas veces. Es como uno de los mecanismos que nos mantienen funcionales, respirando. Vivimos en una actitud arrepentida. Correctamente. Y cada vez que lo necesitamos, lo vamos a practicar. Entonces tenemos, como aquí el doctor Ángel nos acaba de ilustrar, pero bien ampliamente, una generación de cristianos que al encontrarse con Jesús creyeron, pero nunca sintieron dolor por su pecado. No experimentaron lo que leíamos en 2 Corintios, que el Espíritu Santo en Juan, que los convenciera de pecado, justicia y juicio, y que viniera esa tristeza de haber visto el pecado como lo horrible que es, que llevó a Jesús a la cruz. ¿Qué es el pecado? No hablamos de una definición técnica ni bíblica, sino qué tan grave es que no hubo manera de que cambiara la situación en la vida del ser humano, si no es que Jesús muriera. El pecado es tan horrible que Jesús tuvo que morir por eso. Y cuando tenemos una generación de cristianos que no ha entendido eso, porque no le ha sido convencido, no ha vivido esa etapa de tristeza y dolor por su pecado, una generación que no llora, nace mal.
Sí, no quisiera decir mal nacido, pero nace mal. Ya es muy fuerte. Bueno, en términos prácticos, pues es verdad, ¿no? Pero bueno, se oye muy feo. El chiste es que yo creo que uno de los efectos de todo eso, que lo que mencionas es muy real y creo que todos estamos conscientes de que es un riesgo que ha surgido, lo digo con respeto, en esta generación, digamos, de cristianos o de gente convertida. Y creo que uno de los riesgos, Felipe, Ángel, no sé qué piensen ustedes, es la falta de humildad. Es decir, ¿Sí? Cuando no se nace con ese entendimiento del arrepentimiento, esa convicción de pecado, no me siento lo suficientemente pecador como para que necesite que Dios me perdone, pues mi actitud va a ser de mucho orgullo, de mucha soberbia, de mucha altivez, y creo que eso es uno de los males que va a insensibilizar para lo que representa en esta nueva generación el reto, ¿no? Y en ese sentido, la única alternativa que yo encuentro, y creo que en algún momento todos lo hemos vivido, es la necesidad de quebrantamiento. El quebrantamiento se vuelve una alternativa bíblica, yo diría de Dios, porque la Biblia dice en Isaías que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, la falta de arrepentimiento bajo cualquier esquema, de alguna manera va a impedir que la humildad o la sensibilidad. Sí, porque me arrepiento de qué si no me considero pecador. Sí. Entonces voy a sentir que lo que yo hago, pues obviamente casi le estoy haciendo un favor a Dios, porque no encuentro ese esquema de arrepentimiento y por lo tanto de todo lo que le debía a Dios y por lo tanto toda la gratitud, como leímos ahí con esta mujer, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si yo considero que pues obviamente no había mucho que perdonarme, pues eso va a ser significativamente un efecto en mi calidad de amor, en mi relación con Dios y también, creo yo, en mi relación con las demás personas. Voy a ser menos compasivo, voy a ser menos misericordioso, me va a costar más identificarme con el pecador porque voy a creer que ese sí está mal, yo no estaba tan mal, ¿no? Pero cuando alguien ha vivido el verdadero arrepentimiento, la sensibilidad que produce, el humillarnos delante de Dios y reconocer que fallamos y que nos ponemos a cuentas con Él, cuando yo veo a una persona en esa situación o en esa condición, pues obviamente mi sensibilidad para ayudarle, para compartirle, para acercarme a él o a ella va a ser mayor que si yo lo veo como lo veían los fariseos. Los fariseos veían como perros muertos. Tú eres un pecador, naciste en pecado, tú no tienes la ley, maldito eres, que era, lo vemos en diferentes ocasiones, la forma en que trataban a la gente normal, digamos, los fariseos de ese tiempo, porque no habían pasado por el arrepentimiento, porque creían desde que tienen uso de razón que lo que sabían. Como los cristianos que nacen en familias cristianas. Sí. Y entonces literalmente creo que tiene que haber un momento, creo que lo hemos visto, ¿no? A mí me toca mucho, yo hago las entrevistas todavía en mi congre cuando las personas van a servir o van a comenzar a servir, se hace una entrevista muy sencilla y una de las preguntas que les hago es ¿cuándo naciste de nuevo? Y cuando son personas de la congregación, que son hijos de personas ya que están en la adolescencia, juventud, que ya obviamente, y son buenos chicos, lo siguiente preguntan, ¿me está preguntando cuándo me bauticé? No, te estoy preguntando cuándo naciste de nuevo, cuándo recibiste a Cristo. Por eso, ¿cuándo me bauticé? No, es que cuando te bautizaste ya fue Y muchos no pueden identificar un antes y un después de Cristo, porque toda su vida ha estado inmersa en una educación y cultura cristiana y no hay un punto de partida para definir antes de Cristo y después de Cristo. Ángel, quisiera que nos leyeras ahora Pablo, el último. Ya vimos a Jesús, bueno, nunca fuimos al Bautista, pero la Biblia habla de Juan el Bautista predicando arrepentimiento. Vimos a Jesús predicando arrepentimiento, vimos a Pedro anunciando arrepentimiento. Ahora Pablo, y entrar a este punto que acaba de mencionar Sergio. Está Jesús en casa del fariseo Simón, la mujer está llorando y Jesús dice: al que poco se le perdona, poco ama. Se infiere: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay otro fariseo llamado Saulo de Tarso, que no solamente era fariseo, sino fariseo de fariseos. Y hay otro fariseo que se llama Nicodemo. Así que vamos a ver al fariseo Saulo cambiado en Pablo. ¿Qué dice aquí? El 19 y el 20 de Hechos 26. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí vemos lo mismo. Ahora, el asunto es que Pablo no solamente era fariseo que llevaba también
estaba dedicado a guardar la palabra de Dios, porque la gente no entiende ese término, tan estrictamente que tenía un celo para que nada que surgiera pudiera dañar ese concepto de que así se debe acercar la gente a Dios, y así es el modelo de santidad o de una vida totalmente entregada. Tanto que él persiguió a los cristianos y los mató, creyendo que eran una secta que quería dañar el judaísmo y apartar a la gente de Dios. Pero ahora vemos a este fariseo que algo le tuvo que haber pasado, porque se dedicó por todas partes a predicar que la gente se arrepintiese, no solo a judíos que tienen un entendimiento de Dios, sino a los no judíos, y se convirtiesen a Dios y hicieran obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son esas obras dignas de arrepentimiento? Sí, ese es un concepto que incluso desde Juan Bautista lo está introduciendo. Dice, ustedes si de veras quieren mostrar arrepentimiento, se les tiene que notar. Se les tiene que notar, y se les tiene que notar en acciones, en hechos, en eventos. ¿Como cuáles? Pues confesar que lo hiciste mal, como hacerte responsable, como no evadir, como no negociar, como pues sí, perdóname, pero es que yo también te tengo que perdonar. No, la obra de arrepentimiento es el resultado físico externo de algo que está pasando dentro del corazón. Y Pablo lo entendió, porque Pablo antes, mientras era, como tú dices, fariseo de fariseos, confiaba en lo que hacía, porque hacía lo que la ley decía. Pero cuando conoce al Señor, tuvo un encuentro con Jesús, ya no puede confiar en lo que hace. Una cosa es tener conocimiento bíblico y otra cosa es tener un encuentro con Jesús. Es correcto. Y como decía Sergio en la entrevista que él hace a su gente, pues ya ves cada iglesia sus rollos que meten, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Pero dice, entonces les hace esa pregunta: ¿cuándo naciste de nuevo? O sea, no es desde cuándo lees la Biblia o de qué familia vienes, sino cuándo encontraste a Dios tú en lo personal, ¿verdad? Y es correcto, eso es lo que tenemos que esperar de las personas. Ahora, quisiera hacer una muy breve acotación. Entiendo el sentir de lo que hemos estado comentando, pero es cierto, y lo hemos visto, que hay personas que nacen en la iglesia y que siempre están en el camino recto, nunca se desvaliaron, y un día nos damos cuenta que son cristianos genuinos, y que a lo mejor le decimos, ¿qué día te convertiste? Y va a decir, mira, sinceramente, no recuerdo un día, pero yo me acuerdo que desde pequeño siempre amé a Dios y anduve en el camino de Dios, y Dios en algún momento conectó con esa fe sencilla, con ese corazón dispuesto, y la mantuvo en el camino correcto. Y no podríamos decir, no, este no es cristiano porque no tiene su marquita de cuando empezó. Pero sería cuando empezó realmente a hacer esas obras o de arrepentimiento, o sea, un cambio en su vida y fruto que no daba antes. Antes tenía más conocimiento, pero aunque la entrega fue gradual, llegó un momento en que empezó a dar fruto. Ese es el punto, exactamente ahí es a donde yo quería llegar, ¿verdad? Perdóname. No, adelante, estamos fluyendo en lo mismo. Entonces, su relación con Dios se fue haciendo, pasando de en algún momento no definido a una realidad, pero hubo fruto. Y ahí. Exactamente, ¿verdad? No solamente se mantuvo en el camino recto, cuando se apartó, mostró arrepentimiento. Okay. Entonces ahí está el fruto, ¿no? Que es lo que Pablo dice. Yo a lo que todo el mundo les decía es, pues no, si eres gentil, vuélvete judío y obedece la ley. Seas judío, seas gentil, se te tiene que notar que ya tuviste ese encuentro. Es como el que llega tarde a la reunión y dice, discúlpeme que llegué tarde, se me ponchó la llanta, le estaba cambiando y tuve un encuentro con un tráiler de 3 toneladas, me choqué con él y ahí vengo llegando. Dicen, pues no se te nota que tuviste ese encuentro, te ves bien vestidos, no parece que tuviste ese encuentro. Entonces, si la persona tiene un encuentro con el Rey de Reyes, se le tiene que notar en los frutos de la vida que nueva. El principal es el amor, que es el que nos mueve a todo lo demás, que es la gratitud o amor, gratitud por haber sido perdonado de nuestros pecados, porque valoro de qué me perdonó Jesús. Si me perdonó de un resfriado, si me perdonó porque lo rasguñé, pues ese sí me perdonó, pero no es tan grave. No tengo que dimensionar lo grave que es el pecado para valorar lo maravilloso que es el perdón de Dios. ¿Por qué no nos lees? Y ahí vamos a terminar para empezar el siguiente análisis. En Juan capítulo 3, donde hay otro fariseo. Ya llevamos 3 fariseos al hilo. Simón, el fariseo, donde la mujer está llorando, lavando los pies de Jesús. Es Saulo de Tarso, que dice
que le fue encomendado hablar el evangelio y que lo ha predicado a todos, judíos y gentiles, que se arrepientan, y no nomás ahí nos dejó, sino que hagan obras dignas. Y es donde tú introduces que se te debe de notar que debe haber un fruto. Ahora vamos con el tercer fariseo, que a veces ya el término fariseo para los cristianos es como despectivo, pero no era despectivo en ese tiempo. Era una persona notable. Un fariseo era alguien admirable. Ayunaba 2 veces a la semana, diezmaba de todo lo que recibía, y se sabía de memoria 5 libros de la Biblia. Eso supera, pero por mucho, a la mayoría de los cristianos, al 80% de los cristianos. ¿Por qué no leemos en Juan capítulo 3 el encuentro de Jesús con este fariseo, Ángel, por favor? ¿Desde qué versículo? Pues desde el 1. Para no hacerle como Sergio, que luego lee lo que no. No, okay. Desde el 1 y paramos, Jonathan. Ok, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¡Ay, jole! Nicodemo, que por todas las apariciones de Nicodemo en el Nuevo Testamento, que son pocas, aunque dicen que hay un evangelio apócrifo de Nicodemo, pero bueno, eso lo dejamos allá a un lado. Que no alcanzó a analizarse para ver si era fidedigno en el tiempo que se analizaron los demás libros de la Biblia que componen el Nuevo Testamento. Pero Nicodemo nunca se menciona que fuera un mal hombre. Nunca no podemos decir: no, pues es que era un religioso. No se puede asumir. Si era un religioso, porque era parte de ese grupo, no nomás era fariseo, sino era miembro del Sanedrín, que ya es otro nivel de influencia, porque es un hombre con un buen testimonio, un hombre mayor de 60 o 65 años, y que se caracteriza por tener todos sus hijos sin ser acusados de ninguna situación grave. Entonces es un hombre ejemplar en el sistema religioso judío, y que aparte es maestro, porque Jesús le dice: tú eres maestro de la ley y no sabes esto. Y a este hombre, el último fariseo de este análisis hoy, con el que empezaremos en la siguiente sesión, le dice que nazca de nuevo. Y el hombre conoce Biblia, pero no entendió. Sí, yo alguna vez leí que Jesús no es injusto cuando le dice a Nicodemo: eres maestro y no sabes esto. O sea, no lo está humillando, no le está diciendo algo que sabe que el cuate no tiene ni idea y lo está haciendo para avergonzarlo. Jesús esperaba que Nicodemo, al leer la Escritura, intuyera que había algo, a lo mejor no claramente, pero sí intuyera que había algo. Y ahora viene Jesús y se lo revela y le dice: mira, tú eres, voy a decir, la crema y la nata de la nobleza y de la moralidad humana. Si le diéramos a los hombres un nivel, tú estás hasta arriba, Nicodemo. Sí. Eres un hombre piadoso y amas a Dios. De hecho, sabemos que Nicodemo acabó siendo un discípulo de Jesús. Sí. Pero Nicodemo, tienes que entender algunos aspectos del nuevo nacimiento, los cuales van a revolucionar tu vida. Está ligado el nuevo nacimiento al arrepentimiento. Sí, claro. Yo diría que el arrepentimiento es lo que abre la puerta para ese nuevo nacimiento y entrar a esa dimensión de ahora sí poder tomar a cabalidad todo lo que es la obra de Cristo para nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces sí, ciertamente es indispensable, va junto con pegar. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, creer, arrepentirse, nacer de nuevo, ¿son cosas distintas? Sí, en términos prácticos sí, ¿no? Porque pues obviamente es como mencionamos desde el principio, no es todo un proceso. El arrepentimiento es un proceso de convicción, obviamente de obra del Espíritu Santo, de reconocer mi condición sin Dios. Luego viene específicamente lo que es a dónde me lleva ese arrepentimiento, que es a creer. A creer.
en que necesito El un perdón. Salvador, el perdón de Dios y obviamente la obra de Cristo, y luego el nacer de nuevo, vamos a decirlo así, es el resultado o el fruto de esos dos aspectos, donde ya literalmente vivo una regeneración, un cambio de naturaleza, y empiezo ahora sí el punto de partida para una vida nueva, que es lo que se conoce como una vida en Cristo, ¿no? Y que es lo que ahora tenemos como fruto resultado del arrepentimiento, del perdón de pecados y obviamente de recibir a Jesús como Señor. Entonces y sería Salvador. como el orden: arrepentirse, creer. Arrepentirse me lleva a reconocer mi pecado y que es grave, tan grave que me impide acercarme a Dios y que Jesús tuvo que venir a morir. Pero luego no me deja Dios con que una tristeza por mi pecado y que no puedo accesar a Dios, sino me lleva las noticias del Evangelio, que por eso vino Jesús, para pagar, morir por mis pecados, y entonces por eso lo necesito. No lo necesito nomás para sanarme, sí me sana; para proveerme, sí me provee, como un padre que provee a sus hijos; para ayudarme en mi trabajo, sí me hace mejor persona, soy más ético, más responsable, me da muchas bendiciones, pero yo lo necesito porque estoy perdido en pecados, o como dice otro término bíblico, muerto en delitos y pecados. Entonces me arrepiento, creo en Jesús como el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz y me da perdón de pecados, y entonces Sí, recibo esa nazco salvación de nuevo. y nazco de nuevo. ¿Qué es eso? Es básicamente el fruto de esa convicción que me lleva ahora sí acercarme confiadamente a Dios, y obviamente ya sin la conciencia del pecado, y empieza ahora sí el fruto. O sea, yo diría que el nuevo nacimiento es ese momento en que el espíritu de vida en Cristo Jesús hace morir la ley del pecado y de la muerte, y soy regenerado. Es decir, Ay, me hablaste hay en un ruso a la gente cambio de de naturaleza. común que no es doctor en teología. Aterrízalo. Quisiera como doctor ponerlo así. El bebé necesita 3 cosas: salir del vientre de la madre, empezar a respirar por su nariz y que le corten el cordón umbilical. Para Muy bien. salir es el arrepentimiento. Cortarle el cordón es creer, y respirar es el nuevo nacimiento. Wow. Juntamos las 3 cosas, Hay tenemos vida. un ser humano vivo fuera del vientre de su madre. Eso es lo que quise decir. Es lo que quiso totalmente. decir el doctor. Sí, solamente que bueno, es Lo que tan quiso humilde decirse. que... Bueno, vamos a llegar ahí. Vamos a empezar justo aquí, donde estamos terminando en esta sesión. Y estamos hablando entonces que tener un cristianismo auténtico y real es un cristianismo que está fundado en arrepentimiento, que cree en el mensaje de Jesús, sobre Jesús que vino a morir para pagar y dar perdón de pecados, y que involucra una nueva genética del cielo. Un nuevo nacimiento es algo que no existía, ahora existe por el Espíritu de Dios, y ahora no solo tenemos esa tendencia que Sergio nos mencionó muchas veces a la maldad, sino ahora tenemos un impulso divino dentro de nosotros a hacer la voluntad de Dios. Pero yo sé que están llorando, algunos están gritando, no. Tenemos que ir adelante, vamos a lo que sigue, pero pase la voz y lo esperamos en el próximo análisis. Hasta luego.